Mi novia admitió que me había engañado. Necesitaba un hombre de verdad, se burló. Mis amigos se pusieron de su lado. Yo solo sonreí, tomé mis llaves y me fui. Esta mañana mi teléfono explotó con 32 llamadas perdidas. Mirando hacia atrás, debería haber visto venir esto. Las señales estaban ahí, esparcidas como migajas de pan a través de los últimos meses de nuestra relación. Pero cuando has estado con alguien durante 3 años, tiendes a darle el beneficio de la duda. Al menos eso es lo que me seguía diciendo a mí mismo. Todo comenzó con cosas pequeñas. Allison empezó a trabajar hasta tarde más seguido, lo cual no era inusual durante las temporadas ocupadas. Pero después vino el perfume nuevo que no reconocía, ropa que nunca había visto antes apareciendo en nuestro closet, y su teléfono de repente se convirtió en este objeto sagrado que nunca estaba a más de un brazo de distancia. No soy del tipo celoso, nunca lo he sido, pero algo se sentía mal. La manera en que se alejaba cuando trataba de abrazarla por detrás mientras enviaba mensajes, cómo se apartaba para contestar llamadas alegando que eran relacionadas con el trabajo, las constantes noches de chicas con personas cuyos nombres nunca había escuchado antes. El martes pasado estaba doblando ropa cuando su teléfono se iluminó en la mesa de centro. Un mensaje de vista previa de alguien llamado Jay apareció. Ya te extraño, anoche fue. El resto estaba cortado, pero mi estómago se hundió. No quería ser ese tipo que revisa el teléfono de su novia, pero el universo parecía estar gritándome que despertara. Cuando llegó a casa esa noche, decidí ser directo. Estaba en la cocina haciéndose un batido como si nada estuviera mal. El sonido de la licuadora llenó nuestro apartamento mientras me apoyé en el marco de la puerta, observándola. ¿Quién es Jay?, pregunté cuando finalmente apagó la licuadora. El cambio en su postura fue instantáneo. Sus hombros se tensaron, pero luego hizo algo que no esperaba. Sonrió. No su sonrisa cálida habitual, sino algo frío y casi triunfante. Me preguntaba cuándo finalmente te darías cuenta, Michael, dijo, tomando un sorbo de su vaso. Jay es mi jefe y sí, he estado acostándome con él durante los últimos 2 meses. La manera casual en que lo dijo se sintió como una bofetada. Sin culpa, sin vergüenza, solo orgullo. Necesitaba un hombre de verdad, continuó burlándose. Alguien que sepa lo que quiere y vaya por ello. No alguien que pase sus fines de semana jugando videojuegos con Jacob y viendo películas estúpidas. Me quedé ahí procesando sus palabras. 3 años juntos y así era como realmente me veía. A través del shock sentí algo más surgiendo. No ira, sino una extraña sensación de claridad. ¿Chloe lo sabe?, pregunté, pensando en nuestra amiga mutua que nos había presentado. Oh, lo sabe desde hace semanas, se rió Allison. La mayoría de nuestros amigos lo saben. Entienden que Jay realmente puede proveer un futuro, no solo sueños y excusas. Eso dolió más que la admisión del engaño. Estas personas con las que habíamos compartido cumpleaños, fiestas y cenas, innumerables. Todos habían estado observando esto suceder, probablemente riéndose a mis espaldas. Saqué mi teléfono y abrí mi chat grupal con Jacob y Chloe. ¿Es esto cierto? ¿Todos sabían? La respuesta de Jacob llegó rápido. Hermano, eres genial, pero Allison merece a alguien más establecido. No te lo tomes personal. Chloe se unió. No queríamos lastimarte, pero tal vez esta es la llamada de atención que necesitas. Levanté la vista de mi teléfono para encontrar a Allison observándome. Esa misma sonrisa burlona, aún jugando en sus labios. Estaba esperando la explosión, el drama, la escena de la que podría contarle a todos después. Pobre Michael inmaduro, perdiendo los estribos. En cambio sonreí. Una sonrisa real y genuina que pareció tomarla desprevenida. Sin decir palabra, caminé a nuestro dormitorio. Saqué mi bolsa de emergencia. Siempre mantenía una empacada para viajes de fin de semana. Agarré mi laptop y mis llaves. Cuando pasé por la cocina otra vez, Allison estaba mirando fijamente, su sonrisa burlona flaqueando ligeramente. ¿A dónde vas?, demandó. Fuera, respondí simplemente. Y Allison, quédate con el apartamento. Estoy seguro de que Jay puede ayudar con la renta. La escuché empezar a decir algo mientras cerraba la puerta detrás de mí, pero no me detuve a escuchar. Mi teléfono ya estaba zumbando con mensajes, probablemente de nuestros supuestos amigos tratando de explicarse. Mientras me alejaba manejando, apagué mi teléfono y sentí algo que no esperaba. Alivio. A veces perder todo te muestra exactamente lo que nunca tuviste en primer lugar. No tenía idea a dónde iba, pero por primera vez en meses sentí que me dirigía en la dirección correcta. Los primeros días después de irme fueron extraños. Me registré en un motel pequeño en las afueras de la ciudad, no el lugar más glamoroso, pero estaba limpio, y el dueño, un hombre mayor que se presentó como Pete, parecía decente. Incluso me rebajó $20 de la tarifa semanal cuando escuchó mi historia. Pete había pasado por algo similar hace décadas. Su primera esposa lo había dejado por su mejor amigo, llevándose no solo su corazón, sino también sus ahorros y su perro. A veces, me dijo mientras me daba las llaves de la habitación, la vida te hace un favor y ni siquiera te das cuenta hasta después. Encendí mi teléfono después de 2 días de silencio. 32 llamadas perdidas, 47 mensajes de texto, la mayoría de Allison, algunos de Jacob y Chloe, y algunos de números que no reconocía. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la tormenta de notificaciones de las redes sociales. Allison había estado ocupada, muy
muy ocupada. Su historia de Instagram pintaba una imagen que yo reconocía. Aparentemente yo era un novio controlador y celoso que monitoreaba cada uno de sus movimientos. Según sus publicaciones, la había manipulado emocionalmente durante años, la aislé de sus amigos y tuve un berrinche violento cuando finalmente se defendió. Cada publicación tenía cientos de comentarios comprensivos, incluyendo algunos de personas que pensé que eran mis amigos. La joya de la corona era un video lloroso donde alegaba que la había abusado financieramente al hacerla dividir todas nuestras cuentas 50-50 mientras yo acaparaba mi dinero. Rico, considerando que ella ganaba más que yo, e insistió en ese arreglo ella misma. Luego llegó el mensaje de Gemma, una compañera de trabajo que conozco desde hace años. Oye, tal, ¿ves quieras revisar tu email? Algo está circulando por la oficina sobre ti. Efectivamente, había un email para toda la empresa sobre crear un ambiente de trabajo seguro con una referencia apenas velada a comportamientos preocupantes recientes de ciertos empleados. No se mencionaron nombres, pero el timing no era sutil. Debería haber estado enojado. Tal vez debería haber contraatacado, publicado mi versión de la historia. En cambio, solo sentí curiosidad. ¿Qué tan lejos llevaría esto? Bastante lejos resultó ser. Los siguientes días fueron como ver un accidente en cámara lenta. Cada día traía una nueva mentira, una nueva manipulación de la verdad. Allison había contactado a mi trabajo, alegando que yo la había estado acosando. Habló con nuestro casero, tratando de quitarme del contrato de arrendamiento. Incluso fue a nuestra cafetería local favorita, compartiendo su historia de supervivencia con cualquiera que escuchara. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Mientras recogía algo de ropa del almacén, me topé con Juliana, la supuesta mejor amiga de Allison. Se veía nerviosa mirando alrededor como si tuviera miedo de que la vieran hablando conmigo. Necesitas tener cuidado, susurró. Jay no es solo su jefe, su esposa. Está conectada. ¿Cómo? Realmente conectada. Y Allison le ha estado diciendo que eres inestable, peligroso incluso. ¿Por qué me estás diciendo esto? Los ojos de Juliana se movieron alrededor otra vez. Porque esto no es la primera vez. Antes de ti, había otro tipo en el trabajo. Allison y Jay le hicieron lo mismo. Terminó yéndose de la ciudad. Esa conversación cambió todo. Pasé la noche investigando. Registros legales, redes sociales, cualquier cosa que pudiera encontrar. Resultó que el tipo anterior existía. Mark, algo... desapareció completamente de las redes sociales alrededor del tiempo que Allison empezó en la empresa. Esta mañana recibí una llamada de nuestro casero. Allison había tratado de quitarme del contrato de arrendamiento, alegando que había abandonado la propiedad. Cuando eso no funcionó, le dijo que la había estado amenazando. Él llamó para advertirme. Resultó que su hermana había pasado por algo similar años atrás. Pero aquí está lo realmente interesante. Mientras todo esto estaba sucediendo, recibí una solicitud de mensaje en Instagram de una cuenta que no reconocía. La foto de perfil era de una mujer en sus 40s, elegante, usando joyería cara. El mensaje era simple. Creo que necesitamos hablar sobre mi esposo y tu novia. Café mañana. Estaba firmado Señora J. Esa reunión con la señora J fue un cambio de juego completo. Su nombre real era Patricia y había estado recopilando evidencia durante meses, no solo sobre Allison y su esposo, sino sobre todo un patrón de comportamiento en la empresa. ¿Recuerdas cómo Juliana mencionó al tipo que se fue de la ciudad? Me preguntó mientras revolvía su café. No fue el primero. Patricia había documentado al menos 3 situaciones similares durante los últimos 5 años. Empleados jóvenes involucrándose con su esposo, luego ayudando a deshacerse de cualquiera que pudiera exponerlos. La diferencia esta vez era que Patricia había terminado de jugar en silencio. Tenía mensajes de texto, emails, reportes de gastos, incluso grabaciones de video del estacionamiento de la empresa, pero quería una pieza final, exposición pública. A veces, me dijo, la mejor venganza es simplemente dejar que la gente muestre sus verdaderos colores. Ahí es donde entró la fiesta anual de la empresa. No estaba planeando asistir. ¿Por qué lo haría? Pero Patricia tenía otras ideas. La fiesta fue en este hotel elegante en el centro. Llegué tarde, vestido mejor de lo que jamás había estado para estos eventos. Las miradas cuando entré no tenían precio. A Allison casi se le cayó la bebida. La cara de Jay pasó de rojo a blanco tan rápido que pensé que se podría desmayar. Pero aquí está la parte hermosa. No tuve que hacer nada. Chloe se acercó primero, claramente ebria. Tienes algunos nervios apareciendo aquí. Balbuceó lo suficientemente fuerte para que los grupos cercanos escucharan. Después de todo lo que le hiciste pasar a Allison, solo sonreí. ¿Todo lo que le hice pasar? Eso es interesante. Cuéntame más. Ahí es cuando Gemma intervino. ¿La recuerdas? Mi compañera de trabajo. Resulta que había estado recopilando silenciosamente su propia evidencia. Capturas de pantalla de Allison presumiendo sobre su conquista en los chats grupales de la empresa, grabaciones de ella planeando cómo manipular la historia con Jay. En realidad, anunció Gemma, creo que a todos nos gustaría escuchar la historia real. La siguiente hora fue como ver caer fichas de dominó. Patricia cronometró su entrada perfectamente, tablet en mano. El proyector que accidentalmente empezó a reproducir una presentación de mensajes y fotos incriminatorias. Los intentos cada vez más desesperados de Allison de mantener el control de su narrativa. Pero el verdadero show vino de
Jacob. Buen, viejo, hermanos antes que zorras, excepto cuando la zorra podría avanzar mi carrera. Jacob había estado filmando todo en su teléfono, planeando mostrárselo a Jay después, probar su lealtad o algo así. En cambio, logró capturar el colapso completo de Allison. ¿Crees que eres tan inteligente?, me gritó. Tú y esa vieja amargada tratando de arruinar todo lo que he construido. Jay me ama. Vamos a tener una vida juntos. Ahí es cuando Patricia decidió compartir la cereza del pastel. Papeles de divorcio ya presentados. Resulta que Jay le había estado prometiendo a Allison el mismo futuro que le había prometido a esos otros empleados. Mismo guión, actriz diferente. La mejor parte, a través de todo esto, apenas dije una palabra. Solo observé mientras años de manipulación y mentiras se desenredaban en tiempo real. Juliana, que había estado callada toda la noche, finalmente habló. La ayudé, admitió dirigiéndose a la habitación ahora silenciosa. La ayudé a destruir la reputación de ese otro tipo. No puedo hacerlo otra vez. Para la medianoche, la fiesta había terminado efectivamente. Allison había salido furiosa, el rímel corriendo por su cara. Jay estaba encerrado en su oficina con recursos humanos, y esos amigos que habían sido tan rápidos para creer sus historias no podían mirarme a los ojos. Mientras me iba, Patricia agarró mi brazo. Gracias, dijo, por ser el único que no huyó. Manejé de vuelta a mi habitación del motel, sintiéndome extrañamente en paz. Pete aún estaba despierto viendo televisión nocturna en la oficina. Echó un vistazo a mi cara y sonrió. Buena noche, se podría decir. Los días siguientes trajeron un torbellino de consecuencias que nadie había anticipado. Dentro de las 48 horas, tanto Jay como Allison fueron invitados a renunciar, pero eso fue solo el comienzo. ¿Recuerdas esos documentos que Patricia había recopilado? Resulta que había más, mucho más. Cada reporte de gastos que Jay había falsificado para cubrir sus cenas de negocios con Allison, cada email donde conspiraron contra otros empleados, cada evaluación de desempeño manipulada. Se lo entregó a la junta directiva. El equipo legal de la empresa se movió rápido, muy rápido. Estaban menos preocupados por los amoríos y más preocupados por el patrón de acoso laboral y mala conducta financiera. Tanto Jay como Allison ahora enfrentan demandas civiles. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Recuerdas a Mark, el tipo que se fue de la ciudad? Regresó y trajo recibos, literales y figurativos. Resulta que documentó todo antes de irse, incluyendo la campaña de difamación que Allison y Jay ejecutaron contra él. Simplemente no había sabido qué hacer con todo eso hasta ahora. Patricia lo presentó a su abogado. 3 días después presentó su propia demanda. Luego algo hermoso sucedió. Otros ex empleados empezaron a presentarse, cada uno con sus propias historias, su propia evidencia. Lo que comenzó como un escándalo rápidamente se convirtió en una avalancha. Allison trató de adelantarse. Publicó un video lloroso alegando que ella era la verdadera víctima, manipulada por Jay y ahora siendo perseguida. Ahí es cuando Juliana finalmente creció una columna vertebral. Publicó las capturas de pantalla de sus chats privados, donde Allison se jactaba de sus conquistas y planeaba cómo destruir las reputaciones de la gente, donde se burlaba de sus víctimas. El colapso fue espectacular de ver. Durante semanas, cada día traía una nueva revelación, una nueva traición expuesta. Los amigos que habían apoyado a Allison se encontraron luchando por salvar sus propias reputaciones mientras la evidencia se acumulaba. La semana pasada, Allison apareció en mi motel. Pete me llamó al trabajo. Esa chica de la que me hablaste está haciendo una escena en el estacionamiento. Me tomé mi tiempo manejando. De vuelta, la encontré sentada en el capó de mi auto, rímel corrido, agarrando un sobre Manila. Tengo información sobre todos, dijo, tratando de sonar amenazante a pesar de sus manos temblorosas. Si no me ayudas a detener esto, lo liberaré todo. Solo me reí. Adelante, quema todos los puentes que te quedan. Ve cómo te funciona eso. Me arrojó el sobre. Adentro había fotos, capturas de pantalla, mensajes privados, munición que había recopilado durante años de manipular gente, su póliza de seguro. Tomé fotos de cada página mientras ella observaba. Luego se lo devolví. Libera lo que quieras, pero primero mira a dónde te llevaron tus esquemas anteriores. Lo de las personas como Allison es que no pueden soportar cuando sus armas se vuelven contra ellas. Rompió el sobre ahí mismo en el estacionamiento, gritando sobre cómo todos nos arrepentiríamos de esto. Ese berrinche fue grabado por alguien. Estaba por todas las redes sociales en horas. El golpe final llegó ayer. El divorcio de Patricia se finalizó. Y adivina qué, se quedó con todo. La casa, los autos, la mayoría de sus bienes. El paracaídas dorado de Jay de la empresa se fue en honorarios legales. Su reputación destruida, sus perspectivas de carrera futuras. Digamos que Google no es su amigo. En cuanto a Allison, lo último que supe es que se está mudando de vuelta con sus padres en otro estado. Sus redes sociales se han oscurecido. Esos amigos que la apoyaron están lidiando con sus propias consecuencias. Resulta que apostar por el caballo equivocado tiene consecuencias. Jacob trató de disculparse ayer. Envió este mensaje largo sobre cómo debería haber sido un mejor amigo. Solo respondí con una captura de pantalla de sus mensajes antiguos apoyando a Allison. Me bloqueó. Cobarde. Chloe también está haciendo control de daño.
años. Está preocupada de que esas capturas de pantalla que Allison guardaba puedan afectar su propia carrera. Casi siento lástima. Casi. Yo acabo de firmar un contrato de arrendamiento en un apartamento nuevo. Conseguí una promoción en el trabajo. Es gracioso cómo quitar a las personas tóxicas mejora todo. Y sí, estoy viendo a alguien nuevo, tomándolo con calma, haciéndolo bien. Pero no mentiré, ver todo arder ha sido bastante satisfactorio. La mejor venganza no es conspirar o planear, es vivir bien y dejar que la gente se destruya a sí misma. Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de que Allison me hizo un favor, no solo al mostrarme quién era realmente, sino al exponer a todas las personas falsas en mi vida. 3 años me parecían una pérdida al principio, pero ahora veo que fueron una inversión en aprender sobre el carácter humano. Las personas como Allison y Jay existen en todos lados, son carismáticas, manipuladoras y expertas en hacer que otros hagan su trabajo sucio, pero tienen una debilidad fatal. Eventualmente creen en sus propias mentiras, se vuelven descuidadas, arrogantes, y ahí es cuando cometen errores. El problema con construir un imperio sobre mentiras es que eventualmente el peso se vuelve demasiado. Una mentira lleva a otra, una manipulación requiere 2 más, y antes de que te des cuenta, estás haciendo malabares con tantas versiones de la verdad que es imposible mantenerlas todas en el aire. Lo que más me sorprendió fue cuán dispuesta estaba la gente a creer la versión de Allison sin cuestionar nada. Jacob, Chloe, incluso personas en el trabajo que apenas la conocían, todos estaban listos para aceptar que yo era el villano basándose únicamente en su palabra. Dice algo sobre nuestra sociedad, sobre cómo estamos tan dispuestos a juzgar sin evidencia, pero también me mostró quién realmente importaba. Gemma, que arriesgó su posición en la empresa para hacer lo correcto. Patricia, que podría haber simplemente divorciado silenciosamente a su esposo, pero eligió pelear por justicia. Incluso Pete, que no me conocía de nada, pero decidió ayudar a un extraño que pasaba por un momento difícil. Han pasado algunos meses ahora, y la vida ha encontrado una nueva normalidad. Mi apartamento nuevo está en un mejor vecindario. Mi promoción vino con un aumento significativo. Resulta que cuando no estás constantemente estresado por el drama de relación, tu desempeño laboral mejora. ¿Quién lo habría pensado? Sara, esa es mi nueva pareja, es todo lo opuesto a Allison. Directa, honesta, no juega juegos. Nos conocimos en el gimnasio, de todas las maneras cliché, pero a veces los clichés funcionan. Ella sabe toda la historia sobre Allison, y su reacción fue simple. Suena como que esquivaste una bala. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera peleado más desde el principio, si hubiera expuesto las mentiras de Allison inmediatamente, si hubiera sido más agresivo en defender mi reputación. Pero honestamente, creo que las cosas resultaron exactamente como debían. Al no involucrarme en el drama, al simplemente alejarme, les di a Allison y Jay suficiente cuerda para colgarse. La verdad tiene una manera de salir a la superficie. Puede tomar tiempo, puede requerir que las personas correctas estén en el lugar correcto en el momento correcto, pero eventualmente emerge, y cuando lo hace, es devastadora para aquellos que han estado viviendo en mentiras. Recibí un mensaje de Mark hace unas semanas. Después de que su demanda se resolviera favorablemente, decidió empezar de nuevo también. Está viviendo en otro estado, en una nueva carrera, más feliz de lo que había estado en años. A veces, escribió, las peores cosas que nos pasan terminan siendo las mejores. No podría estar más de acuerdo. La última vez que escuché sobre Allison fue a través de un conocido mutuo. Aparentemente está luchando, trabajando empleos de medio tiempo, viviendo con sus padres. Su reputación en nuestra ciudad está arruinada y con toda la cobertura legal y mediática, no puede simplemente reinventarse en otro lugar como había planeado. Jay está en una situación similar. Su esposa se aseguró de que toda la industria supiera sobre su comportamiento. Está trabajando en ventas de autos usados ahora. Un largo camino desde su posición ejecutiva. Parte de mí se siente mal por ellos, solo una parte muy pequeña. El resto de mí recuerda las noches sin dormir, la ansiedad constante, la forma en que me hicieron cuestionar mi propia realidad. Recuerdo cómo se rieron de mi dolor, cómo conspiraron para destruir mi vida, simplemente porque podían. No siento lástima por ellos. Hicieron sus camas, ahora pueden acostarse en ellas. Este será mi último update. Ha sido un viaje salvaje, y gracias por acompañarme durante el recorrido. Para cualquiera que esté pasando por algo similar, recuerden, el karma no necesita su ayuda. A veces solo necesitan dar un paso atrás y dejar que la gente muestre sus verdaderos colores. Y para aquellos que piensan que pueden salirse con la suya manipulando y lastimando a otros, recuerden esto, las mentiras tienen fecha de vencimiento. La verdad es para siempre. 6 meses después de que pensé que había cerrado este capítulo para siempre, la vida decidió darme una última sorpresa. Y cuando digo sorpresa, me refiero a la clase de giro que te hace cuestionar si la realidad es más extraña que la ficción. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la mañana. Estaba tomando café en mi nuevo apartamento, revisando emails de trabajo, cuando sonó mi teléfono. Un número que no reconocía con código de área de otro estado. Michael, soy detective Rivera del Departamento de Policía de Phoenix. Necesitamos hablar contigo sobre Allison Mackenzie. Mi sangre se enfrió. Después de todo este tiempo, después de pensar que finalmente había terminado con todo este drama,
fama, su nombre todavía tenía el poder de arruinar mi día. ¿Qué pasa con ella? Preferiría discutir esto en persona, pero dado que estás en otro estado, tendré que ser directo por teléfono. La señorita Mackenzie está siendo investigada por fraude, extorsión y acoso criminal. Tu nombre apareció en varios de sus dispositivos y documentos. Resulta que después de mudarse con sus padres, Allison no había aprendido su lección. De hecho, había escalado. Phoenix fue solo su primera parada en lo que los investigadores ahora creían era un patrón de comportamiento que se extendía por múltiples estados. El detective Rivera me explicó que Allison había estado ejecutando un esquema mucho más sofisticado de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. No solo manipulaba relaciones románticas y situaciones laborales, había estado cometiendo fraude de identidad, estafas de citas en línea y extorsión sistemática. Encontramos archivos extensos en su computadora, me dijo el detective. Carpetas etiquetadas con nombres, incluyendo el tuyo, fotos, documentos personales, información financiera. Creemos que ha estado recopilando información sobre exparejas y contactos durante años. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de información? Números de seguro social, información bancaria, copias de documentos de identidad. También encontramos lo que parece ser un manual detallado que escribió sobre cómo manipular situaciones específicas, incluyendo cómo arruinar reputaciones y cómo escapar cuando las cosas se ponen difíciles. La conversación duró 1 hora. El detective me explicó que Allison había estado viviendo bajo múltiples identidades. Había estafado a al menos 12 hombres por un total de más de $200,000 y había arruinado las carreras de 6 personas diferentes usando variaciones del mismo esquema que había intentado conmigo. Pero aquí está la parte que realmente me impactó. Yo no era su primera víctima en nuestra ciudad. Había estado perfeccionando su técnica durante años antes de que nos conociéramos. ¿Recuerdas a alguien llamado David Chen?, preguntó el detective. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Trabajaba en marketing para una empresa de tecnología local hace unos 5 años. Desapareció de las redes sociales, se mudó abruptamente. Sus ex compañeros de trabajo dijeron que había tenido una crisis nerviosa después de una relación tóxica. Entonces lo recordé. David había sido mencionado en conversaciones casuales, siempre en el contexto de ese tipo que se volvió loco y arruinó su carrera por una chica. Nunca presté mucha atención porque no lo conocía personalmente. Encontramos evidencia de que la señorita Mackenzie ejecutó exactamente el mismo esquema con el que intentó contigo, solo que él no tuvo la suerte que tuviste. No tenía una señora J, no tenía un Mark que regresara con evidencia. Su vida se arruinó completamente. El detective me pidió que viniera a Phoenix para testificar, pero también me ofreció algo más, la oportunidad de contactar a David y a las otras víctimas. Aparentemente muchos de ellos habían expresado interés en hablar con alguien que había pasado por lo mismo, pero había salido del otro lado intacto. 2 semanas después, estaba en un avión a Phoenix, no solo para testificar, sino porque sentí que necesitaba entender completamente lo que había estado enfrentando. Y, si soy honesto, parte de mí quería ver a Allison una última vez, ahora que toda la verdad había salido a la luz. La estación de policía era exactamente lo que esperarías. Fluorescentes brillantes, café terrible y el olor persistente de desesperación. El detective Rivera era un hombre en sus 50s con ojos cansados que claramente había visto demasiado. Has tenido mucha suerte, me dijo mientras revisábamos la evidencia. La mayoría de sus víctimas no se recuperaron tan bien. Me mostró archivos que me hicieron darme cuenta de cuán cerca había estado del desastre total. Allison había recopilado suficiente información personal sobre mí para robar mi identidad, arruinar mi crédito y potencialmente incriminarme en crímenes que no había cometido. El único motivo por el que no lo hizo fue porque las cosas se desmoronaron demasiado rápido con la situación de Jay y Patricia. Creemos que estaba planeando una campaña mucho más larga contra ti, explicó Rivera. Pero cuando todo explotó en la fiesta de la empresa, tuvo que cortar y huir antes de poder implementar la fase final. La fase final, según los documentos que encontraron, habría involucrado acusaciones falsas de violencia doméstica, informes falsos de acoso y potencialmente plantar evidencia que me habría llevado a ser arrestado. Tu ex es una sociópata. En toda regla, me dijo sin rodeos. Hemos estado rastreando su patrón durante 2 años. Tiene al menos 15 identidades conocidas. Ha vivido en 8 estados diferentes y creemos que las víctimas que conocemos son solo la punta del iceberg. Esa tarde conocí a David Chen. Había aceptado volar desde Seattle, donde había reconstruido su vida. Verlo fue como mirar una versión alternativa de mí mismo. Alguien que había enfrentado exactamente lo mismo, pero sin las circunstancias fortuitas que me habían salvado. Perdí todo, me dijo durante nuestro café. Mi trabajo, mi apartamento, mis amigos, mi familia dejó de hablarme durante años. Incluso ahora, algunos de ellos piensan que donde hay humo, hay fuego. David me contó una historia que era escalofriantemente similar a la mía, pero con un final muy diferente. Allison, que había usado el nombre Alisa con él, había ejecutado el mismo playbook. El jefe mayor, los amigos que se pusieron de su lado, la campaña de difamación. Pero David no había tenido una esposa vengativa
narrativa con evidencia. No había tenido empleados dispuestos a hablar, no había tenido la suerte del timing. Me llevó 4 años limpiar mi nombre lo suficiente para conseguir un trabajo decente otra vez, me dijo. Y otros 2 años antes de que pudiera mantener una relación sin estar constantemente paranoico. Lo que más me impactó fue aprender que Allison había estado estudiando activamente a sus víctimas durante años antes de atacar. Había archivos detallados sobre las personalidades, debilidades y círculos sociales de cada persona. No éramos solo víctimas al azar, éramos objetivos cuidadosamente seleccionados. Elegía hombres que eran demasiado gentiles para pelear sucio, explicó David. Personas con reputaciones que perder, que valoraban mantener la paz sobre defenderse. Sabía exactamente qué botones presionar. Conocí a 3 víctimas más durante mi tiempo en Phoenix. Cada una tenía una variación de la misma historia. Una relación que comenzó perfecta, un deterioro gradual, una traición devastadora y una campaña sistemática para destruir sus vidas. Y cada una de ellas había estado viviendo con la creencia de que eran las únicas, que de alguna manera habían provocado o merecido lo que les pasó. La audiencia en la corte fue surrealista. Ver a Allison en un jumpsuit naranja de la cárcel, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, era como ver a una persona completamente diferente. Toda esa confianza arrogante que recordaba había desaparecido, reemplazada por algo que solo puedo describir como pánico controlado. Cuando testifiqué, ella me miró directamente por primera vez en más de un año. No había desafío en sus ojos, no había esa sonrisa burlona que solía usar, solo vacío, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que todas sus mentiras habían alcanzado un punto final. Su abogado, un hombre cansado de la defensa pública que claramente habría preferido estar en cualquier otro lugar, trató de pintar una imagen de una mujer que había sido víctima de circunstancias, que había cometido errores por desesperación. Pero era difícil vender esa narrativa cuando los fiscales tenían cajas de evidencia que mostraban años de planificación meticulosa y ejecución deliberada. Durante un receso, el abogado se acercó a mí. Ella quiere hablar contigo, me dijo. Dice que necesita explicarte algo. Mi primer instinto fue decir no. Ya había tenido suficiente de las explicaciones de Allison para toda una vida, pero la curiosidad ganó. Después de todo lo que había pasado, quería escuchar qué podría posiblemente querer decirme ahora. Nos encontramos en una pequeña sala de conferencias con un oficial presente. Allison se veía pequeña en su uniforme de la cárcel, muy diferente de la mujer segura que había conocido. No espero que me perdones, comenzó, su voz apenas un susurro. No espero que entiendas, pero necesitas saber que nunca quise que llegara tan lejos. Me quedé callado, esperando. Empezó como un juego, continuó, siendo alguien diferente, viendo qué tan lejos podía llevarlo, pero después se convirtió en, no sé cómo explicarlo, como una adicción. El poder, el control, la emoción de engañar a todos. ¿Por qué yo? Finalmente pregunté. Se encogió de hombros. Eras perfecto. Exitoso pero no arrogante. Amable pero no débil. Tenías amigos pero no demasiados como para que fuera difícil voltearlos contra ti. Y se detuvo. ¿Y qué? Y realmente pensé que podría funcionar contigo. Por un tiempo consideré simplemente ser normal, tener una relación real, pero no podía. No soy capaz de eso. Era probablemente lo más honesto que había sido jamás conmigo. ¿Lamentas algo? Pregunté. Lo pensó por un largo momento. Lamento haber sido atrapada. Incluso entonces, incluso enfrentando años de prisión, no podía traerse a admitir verdadero remordimiento por las vidas que había destruido. Era exactamente la confirmación que necesitaba de que había esquivado una bala más grande de lo que jamás había imaginado. Después del juicio, Allison recibió 8 años. Podría salir en 5 con buen comportamiento. Volé de regreso a casa con una extraña sensación de cierre. No satisfacción exactamente, pero definitivamente cierre. Sara me recogió en el aeropuerto. No había querido que viniera conmigo a Phoenix. Esta era una parte de mi pasado que necesitaba enfrentar solo. Pero verla esperándome en la zona de llegadas, sonriendo genuinamente feliz de que hubiera regresado, me recordó cuánto había cambiado mi vida. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras manejaba a casa. Aliviado, respondí, y agradecido. Agradecido por ti, por Pete, por Patricia, por todas las personas que me ayudaron a salir de eso, pero más que nada, agradecido de que terminara cuando lo hizo. Esa noche, Sara y yo nos sentamos en mi balcón bebiendo vino y hablando sobre todo lo que había aprendido en Phoenix. Le conté sobre David, sobre las otras víctimas, sobre cuán sistemático había sido todo. ¿Sabes qué es lo más loco?, le dije. Durante el tiempo más largo, me culpé a mí mismo. Pensé que de alguna manera debería haber visto las señales antes. Debería haber sido más inteligente al respecto. Y ahora me doy cuenta de que las señales estaban ahí, pero fueron diseñadas para ser sutiles. Ella había perfeccionado el arte de manipulación durante años. No era mi trabajo ser detective. Era su trabajo no ser una sociópata. Sara se rió. Esa es probablemente la forma más saludable de verlo. Unas semanas después, David me llamó. Había estado en contacto con algunas de las otras víctimas de Allison y habían empezado un pequeño grupo de apoyo informal. Nada formal, solo un chat grupal donde podían hablar con
con personas que entendían exactamente lo que habían pasado. ¿Te gustaría unirte?, preguntó. No tienes que participar mucho, pero pienso que podría ser bueno para algunos de los tipos más nuevos escuchar de alguien que salió relativamente ileso. Me uní al grupo, y ha sido inesperadamente terapéutico. Hay algo poderoso sobre hablar con personas que no necesitan que expliques cómo se siente ser manipulado de esa manera, que entienden la particular traición de tener a tus amigos puestos contra ti, que conocen la sensación de cuestionar tu propia realidad. También me di cuenta de cuánta suerte había tenido realmente. De las 14 víctimas conocidas de Allison, solo 3 de nosotros habíamos salido sin daño financiero o legal significativo. El resto había perdido trabajos, ahorros, relaciones, familiares. Algunos incluso habían enfrentado cargos criminales falsos que tomaron años en resolverse. El grupo me ayudó a entender algo importante. No había nada particularmente especial sobre mí que me hubiera salvado. Había tenido la combinación correcta de timing, suerte y personas buenas en mi vida, pero fácilmente podría haber sido David o cualquiera de los otros. Ahora, un año después del juicio, mi vida se ve completamente diferente. Sara y yo nos mudamos juntos el mes pasado. Estoy siendo considerado para otra promoción en el trabajo. He reconectado con algunos viejos amigos que había perdido de vista durante los años de Allison. Pete del motel se convirtió en un amigo improbable. Todavía lo visito a veces, solo para conversar. Me dice que mi historia le dio esperanza sobre la naturaleza humana, que a veces la gente buena realmente gana al final. Patricia y yo intercambiamos tarjetas navideñas ahora. Su divorcio se finalizó hace tiempo y aparentemente está prosperando. Su ex esposo Jay nunca se recuperó profesionalmente del escándalo. La última vez que supe de él, estaba trabajando en ventas de seguros en una ciudad pequeña a 3 estados de distancia. En cuanto a los amigos que me abandonaron durante la crisis inicial, Jacob, Chloe y los otros, algunos han tratado de volver a conectar. Jacob me envió una carta larga de disculpa el año pasado, explicando cómo se había dejado manipular y cuánto lamentaba haber dudado de mí. Respondí agradeciendo la disculpa, pero explicando que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. No guardo resentimiento. Entiendo cómo Allison pudo manipularlos, pero también entiendo que cuando importaba, cuando necesitaba, que la gente que decía que me conocía confiara en mi carácter, ellos eligieron creer las mentiras de una extraña virtual en su lugar. Esa no es la clase de amistad en la que quiero invertir energía. Chloe nunca se disculpó. La última vez que supe de ella, estaba luchando con sus propios problemas profesionales. Aparentemente, su disposición a creer chismes sin verificar los hechos se había convertido en un patrón que eventualmente le causó problemas en su carrera. A veces el karma toma tiempo, pero es minucioso cuando finalmente llega. Reflexionando sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que me enseñó algunas lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de confiar en tu instinto y sobre el valor de tener personas genuinamente buenas en tu vida. También me enseñó sobre la resiliencia. Durante los peores momentos de todo este drama, sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando. Pero los humanos son más resistentes de lo que pensamos. Podemos reconstruir, podemos aprender, podemos crecer a partir de experiencias terribles. Pero quizás la lección más importante fue sobre la importancia de la verdad. Las mentiras de Allison funcionaron por un tiempo porque eran elaboradas, convincentes, y apelaban a los sesgos existentes que la gente tenía. Pero finalmente se desmoronaron porque las mentiras siempre lo hacen. La verdad tiene una consistencia que las fabricaciones no pueden mantener a largo plazo. Si pudiera dar un consejo a cualquiera que esté pasando por algo similar, sería esto: confía en tu instinto, documenta todo, y no tengas miedo de alejarte de situaciones tóxicas incluso si otros no entienden por qué. A veces la cosa más valiente que puedes hacer es simplemente negarte a participar en el drama. Y recuerda, las personas que te conocen realmente, que han visto tu carácter durante el tiempo, no necesitarán que les demuestres tu inocencia. Creerán en ti basándose en quién saben que eres. Aquellos que no lo hacen, bueno, probablemente no eran el tipo de personas que querrías en tu vida de todos modos. Estas son las reflexiones finales de alguien que sobrevivió a una relación con un depredador emocional. No fue fácil, no fue rápido y ciertamente no fue algo que recomendaría a nadie. Pero salí del otro lado más fuerte, más sabio y rodeado de mejores personas. Y eso al final hace que todo haya valido la pena.